En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente en un capítulo más de Serendipia y Arrebol. Hoy con un episodio bastante especial, ¿no, Semi? Sí, vamos a hablar de una de las ramas de la medicina. Y bueno, es bien sabido que la medicina en los últimos años pues ha pasado por un auge y un avance muy grande gracias a las tecnologías y avances que ha habido. Pero en realidad la medicina tiene orígenes bastante antiguos. Desde las civilizaciones más ancestrales, pues los humanos han explorado todo tipo de saberes médicos usando desde plantas, animales, grasas, indumentaria que ha evolucionado hasta el día de hoy. A través del tiempo, las personas han dedicado su tiempo a buscar las mejores formas de garantizar la vida, incluso alargarla en conocimientos que han pasado por diversos nombres y culturas, los alquimistas que pues de una u otra manera lo que buscaban era precisamente alargar la vida de una buena manera, con una buena calidad. Y esta medicina tradicional nace de las experiencias de quienes enriquecieron sus conocimientos sobre las plantas y las curas por afecciones específicas. Obviamente esto fue algo que tuvo que pasar por una evolución a través de los siglos y que si nos vamos al origen, toda pastilla, pomada, inyección que podamos encontrar hoy en día tuvo un origen natural y que simplemente se trató de la aislación de ciertos componentes para poder garantizar salud. Y pues las bondades de muchas plantas que podemos encontrar fácilmente en nuestro jardín, pues muitle, diente de león, cerraja, romero, lavanda, entre otras muchas, pueden ser utilizadas no solo en momentos de necesidad, sino como una medicina preventiva que reduce gastos y puede evitar consecuencias graves si se tratan a tiempo. Y hoy lo que buscamos es precisamente explorar esta rama de la medicina. Así es, sí, justo escogimos este tema porque incluso puede impactar de cierta forma también en nuestro bolsillo, ¿no? Estábamos diciendo que incluso se puede tomar como un tipo de prevención para que justamente después, si llegáramos a tener alguna complicación de salud, pues justamente nos ahorremos todo ese gasto y nos ayudemos con las hierbas y todo lo que tenemos ahorita para justamente evitar ese gasto después. Además de que, bueno, pues justamente se sabe que muchas personas están utilizando este método de medicina justamente porque es muchísimo más económico, ¿no? De hecho, la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, dice que 2/3 de la población mundial, estamos hablando más o menos de 4,000 millones de personas, recurren justamente a este tipo de tratamientos
Y pues, bueno, México, después de China, según el gobierno de México, es uno de los países que más plantas de medicina arbolaria tiene. Entonces, pues también por este lado puede significar también una fuente de ingreso bastante interesante para los mexicanos. Entonces, pues para profundizar en estos temas, trajimos justamente a una experta y me gustaría presentarla brevemente. Ella es Varsha Dara, ella viene de la India y pues más o menos para resumir, muy, muy corto, porque es una persona bastante estudiada, ella empezó a estudiar desde los 4 años la ciencia de la Ayurveda, que básicamente es una palabra en sánscrito. Ayur significa vida y Veda significa ciencia. Entonces, básicamente ella ayuda a las personas a desenvolverse mejor en su vida, en todos los sentidos. Es una sanación integral, ¿no? Para todas las personas. Además de esto, pues es bióloga, tiene una especialidad en etnobotánica, ha participado en proyectos auspiciados con recursos de la FAO sobre la conservación de sistemas tradicionales, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla, y también ha participado en proyectos de etnobotánica y etnomicología en los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas y el Estado de México. Entonces, pues bienvenida, Varsha. Nos da mucho gusto tenerte por aquí. Y pues la primera pregunta que tengo para ti me llamó mucho la atención de tu pequeño resumen de vida que nos hiciste el favor de mandarnos. ¿Cuál es la diferencia entre la etnobotánica y la etnomicología? Cuéntanos. La etnobotánica es, resumiéndolo también, el estudio de cómo la historia del hombre se relaciona con la de las plantas, su uso en todo aspecto, para construcción, para alimento, para sanación. Y la etnomicología, por tanto, es lo mismo, ¿no? Como el ser humano usa los hongos de forma de satisfacer la comida, la medicina, porque también los hongos no están en medicinas, ¿no? Okay. Esa es la diferencia, ¿no? Que la etnobotánica es hacia las plantas y etnomicología es a los hongos, a todo tipo de hongos. Y dentro de tu práctica, bueno, hay muchas ideas muy controversiales sobre ella y me gustaría pues saber qué normas o protocolos se tienen que seguir para obtener resultados. Ok, la Ayurveda, que es la ciencia que se utiliza en India para ayudar a las personas a tener un estado óptimo de salud, empieza desde cómo se cultivan las plantas, los horarios en donde se tienen que cortar, en los procesos de elaboración de todo lo que se usa para poder utilizarlo de forma médica con la posología y las dosis adecuadas. En India, las universidades ofrecen la carrera de médico ayurveda a las personas que se dedican a ser médicos, pues obviamente se habla que esta ciencia es una ciencia de prevención. No es esperar a que el paciente esté enfermo, sino a evitar la enfermedad. Dado que ya están en las universidades en India, pues sí, ya empiezan a hacerse desde hace ya varios años, más de 70 años, estudios cada vez más rigurosos en donde se va viendo cuáles son las dosis exactas, cuál es la concentración de las sustancias que se van a dar cuando se dan sobre todo tinturas, cuando se da, por ejemplo, cápsulas. No es lo mismo, por ejemplo, trabajar con hojas jóvenes o con hojas viejas, ¿no? De un árbol o de una planta, porque dependiendo del estadio de vida de las hojas, es que hay mayor presencia o menor de los taninos, que son finalmente las sustancias que
son las que curan, ayudan a la curación o que van a ayudar a sanar al cuerpo. Anteriormente, hace unos 70 años, realmente no se tenían formas rigurosas, pero dado que se estaba apostando por una ciencia, por unos tratamientos preventivos, lo que se quería evitar es llegar a la enfermedad, ¿no? En México yo lo que encuentro es que justamente la herbolaria también apuesta por eso, por una dosificación adecuada. O sea, ya cada vez en el IMSS hay mucha gente que no sabe que el IMSS tiene un instituto, un herbario, en el cual hace muchísima investigación sobre las plantas medicinales de México, ¿no? Desafortunadamente es un conocimiento que no mucha gente tiene, ¿no? de esta parte del IMSS. Hasta donde yo sé, que fue hace 5 años, seguía elaborando. De hecho, llega a trabajar con algunas compañías farmacéuticas que se encargan de hacer todos los estudios con los parámetros adecuados para saber que efectivamente las plantas sirven para lo que se dice que sirven, ¿no? Ya han sacado varios medicamentos, yo sé de 2, junto con los laboratorios en los cuales ya está aprobado, ¿no? Ya se pasó por todos los estudios clínicos de ensayo para comprobar que efectivamente las plantas están funcionando. Uno es con el árbol de la guayaba, que sirve para colon, para la colitis, que está en el mercado ya desde hace varios años. Y bueno, esto es a partir de un conocimiento extraído desde lo tradicional, pasado ya por laboratorios, ¿no? Ya con estos exámenes clínicos, estos ensayos clínicos, y que finalmente se comprueba lo que anteriormente se decía. Eso no se da en todo, ¿no? Es una práctica, digo, finalmente existen muchísimas plantas medicinales y el proceso de investigación pues también lleva su tiempo, es costoso, hay que hacer ensayos, y entiendo que en algún momento podría llegarse a tener verdaderamente ya un apoyo con la ciencia moderna, ¿no? De todo este saber ancestral. Sí, porque, vaya, a mí me llama mucho la atención que justo las personas a veces son muy escépticas, ¿no? Como de querer tratarse con plantas medicinales, justamente porque dicen que no tienen como una base, que no es una ciencia exacta, por así decirlo. Entonces, aunque ahorita tú mencionabas que entonces la medicina herbolaria está más bien enfocada a prevenir. Sí. De hecho, la medicina en sí debería de tener esa vocación de prevención. Una de las cosas que nos enseñan en la Yotisha, ¿no? Que es la ciencia y el arte de la vida, es justamente a que se tienden unos documentos, unas cartas en las cuales se llega a ver, por ejemplo, las personas a qué enfermedades van a atender, ¿no? Entonces, si una persona va a atender enfermedades del corazón, pues hay que cuidar la alimentación, el ejercicio, la meditación, el manejo del estrés, por ejemplo. Si una persona va a atender enfermedades del hígado, pues igual, ¿no? En medicina preventiva, no llegar a la enfermedad, ¿no? Que la medicina alópata generalmente ahorita es cuando nosotros vamos al médico, ¿no? Es cuando ya mal, ¿no? nos estamos sintiendo muy mal, entonces vamos a remediar esos síntomas, ¿no? No a prevenir, ¿no? La medicina debería, o tiene, ¿no? El origen, las medicinas tradicionales tienen el origen, la vocación de prevención. Pero eso está bastante curioso, ¿no, Semi? Porque ¿cómo yo podría saber como persona normal, vayas sin ninguna relación a lo que tú haces de la Ayurveda, saber de qué tengo que prevenir? O sea, eso es difícil, ¿no crees? Sí, sí. Antiguamente aquí en México, bueno, ahora no es que no existan, hay, ¿no? La gente que se dedica a la herbolaria
de forma seria, de forma comprometida, existen y son personas con un conocimiento tradicional muy importante, trascendental, diría yo, para la cultura mexicana. En India también lo es, ¿no? También lo hay, quizá de forma más evidente, no por la misma cultura, por el mismo proceso evolutivo de la sociedad de India. Y ahí es sí como que es más fácil, ¿no? Que vayas con una maestra yotisha, un maestro yotisha y que te haga tu carta y que salga, ¿no? Aquí en México, igual, ¿no? Generalmente las personas que acuden también a las personas que practican la herbolaria es cuando ya están sintiendo el síntoma. O sea, es para remediar, no para prevenir. Pero vamos, tenemos algunas enfermedades que son como endémicas de la sociedad moderna, ¿no? Que es el estrés, que son los triglicéridos, que son el colesterol, ¿no? Entonces, algunas de esas enfermedades podrían tratarse o prevenirse mediante el uso de plantas medicinales y sí buscar, ¿no? A algunos de los que manejan la medicina herbolaria tradicional de México, acercarse, ¿no? Para ver algunas personas que, sobre todo los que trabajan la medicina tradicional maya, si llegan a hacer este procedimiento de ver, ¿no? Qué tipo de enfermedades pudiera tener la persona y a usarla como método preventivo. Pero sí, desafortunadamente, como hay un desconocimiento, ¿no? Y como un aislamiento de todo ese saber ancestral, sí es, de pronto la gente va a curar enfermedad, no va a prevenirla. ¿Qué se puede hacer? Pues también a lo mejor, por ejemplo, hacerte unos análisis sanguíneos cada año, ¿no? Okay. Y poder ver cómo están, ¿no? Tus análisis. Ahí es muy fácil que veas que tienes triglicéridos. Hablando de estas enfermedades endémicas en la sociedad moderna, ¿no? A lo mejor ya no es específico para ti, ¿no? Pero sí puedes, digo, el mal, ¿no? De nuestra vida actual es justamente el estrés, ¿no? O sea, toda la gente está todo el tiempo con prisa, todo el tiempo está con angustia, todo el tiempo está correteando el reloj. Sí. Entonces, la Ayurveda junto con la Yotisha, ¿no? Justamente buscan eso, ¿no? Esa sanación integral, esa prevención integral de las enfermedades. Okay. Y bueno, a todo esto que mencionas, entonces, esta medicina solo se puede usar de manera preventiva, no para curar enfermedades que ya existen, o sea, el síntoma que ya se presenta en las personas. Sí se puede usar para remediar el síntoma. Sí hay. El medicamento por ejemplo, de la colitis, pues una persona que cuando lo tomes cuando tiene colitis, ¿no? Lo que sí sucede es que cuando no es una concentración, una dosis médica adecuada, ¿no? O sea, con cierta, la posología no se hace adecuadamente, pues sí puedes tardar muchísimo más en poder sentirte bien. Enfermedades que ya son crónicas, evidentemente no tardaste 5 años en general, por ejemplo, taponamiento de arterias, ¿no? Es un periodo bastante largo y obviamente no vas a limpiar arterias en un mes, una semana, ¿no? También es un procedimiento muy largo que tiene que ver con cambio de dieta, también tiene que ver con cambio en los hábitos nutricionales, en los hábitos mentales, ¿no? Las ciencias tradicionales también hacen mucho énfasis en estos procesos mentales, limpiezas mentales que tenemos que tener para que el cuerpo no viva en constante estado de estrés, ¿no? Que finalmente se considera que hace que el cuerpo esté todo el tiempo produciendo hormonas que inflaman, hormonas que hacen que los procesos dentro del cuerpo de oxigenación no sean eficientes. Entonces sí pueden usarse para las
enfermedades ya establecidas, pero sí tienen un ciclo mucho más largo, ¿no?, de tratamiento que el alópata. O sea, en eso sí, Sería como una desventaja, ¿no? sí, Ajá. sí, Y por sí, lo sí. que entiendo también es como un hermanar, o sea, no es como la medicina de ahora que nada, te tomas una pastilla y pues ya a los 30 minutos te quitó el dolor de cabeza y se te olvida, Ujú, sino que tienes que hermanarlo con un cambio en estilo de vida. sí, sí, Qué bueno, o sea, si vas a tratarte un cáncer, por ejemplo, aunque sea con medicina Bueno, moderna, sí, también tendrías que pero hacerlo, ¿no? Pero creo que es un poquito más profundo, ¿no? En sí. este sentido de hacerlo con las medicinas. Y más lento, ¿no? Sobre todo. sí, Sí, es que, por ejemplo, una persona, que es que las personas suelen no saber, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer que acabas de comentar, una persona puede generar células cancerígenas a lo largo de su vida y ni se entera, porque su sistema inmune está lo suficientemente fuerte, ¿no?, para poder atacarlas y el cáncer se te desaparece sin que uno se entere, ¿no? O sea, no es dejar que el cuerpo vaya solo, ¿no?, sino que tenemos que ayudarlo a que teniendo un buen sistema inmune, unos buenos hábitos de vida, pues lo ayudamos a que luche con las enfermedades, desde una gripe, ¿no?, hasta un cáncer. Hay mucha gente que de pronto, ¿qué ha pasado, no? Que de pronto van, se hacen el examen y encuentran por ahí algo, de pronto van y se lo vuelven a hacer y ya no está, ¿no? Porque finalmente el cuerpo pudo haber tenido esa, em, esas condiciones para poder luchar con esas células, con esos tumores, ¿no?, que en primeros estadios el cuerpo los puede fácilmente procesar. Y habías dicho que normalmente hay que tomar una dosis específica para Sí. justamente, pues, que tenga efecto el tratamiento, ¿no? Aquí en México, vaya, la pregunta va dirigida a cómo nosotros podemos saber si la persona con la que estamos yendo a tener un tratamiento natural realmente nos va a dar la dosis adecuada. Eso es un poco difícil Ok. porque generalmente la gente que se dedica, o sea, estamos hablando de profesiones heredadas, ¿no? Que de pronto una abuela le enseña a su hija y luego esa hija a la nieta, ¿no? Y es justamente por este saber, ¿no?, tradicional, que muchas veces a lo mejor no los ampara un certificado profesional, ¿no?, pero los ampara el hecho de que la familia lleva 90 años dedicándose a eso más. Esas personas desafortunadamente están en comunidades que no son de fácil acceso, ¿no? Pero también la, la contra que se tiene es que muchas veces puede caerse en este sentido de la superchería, ¿no? Que se une mucho, sobre todo en comunidades que son como aisladas, que si bien tienen el conocimiento, digamos, experiencial, no, de pronto por paradigmas, por ideas, puede como no ser lo suficientemente acotado, ¿no?, el uso de esos saberes. Hay algunos proyectos, me parece que todavía existe, en México, por ejemplo, que se estaban haciendo algunas escuelas o algunos diplomados, donde, por ejemplo, a parteras o a personas que se dedicaban a la herbolaria, que podían ir y obtener un diplomado, ¿no?, avalado por la UNAM, me parece uno de ellos, aunque aquí debo acotar y no estoy del todo segura, o por el gobierno de la Ciudad de México, me parece que era, en la cual iban, tomaban los diplomados, ¿no? Y ya llevaban como una idea más centrada a lo que debería de ser las dosis adecuadas. Sin embargo, he dado como en esta lucha de lo que ahorita tú mencionabas,
de lo importante que es económicamente, ¿no? El manejo de nuestra salud, ¿no? Que finalmente los laboratorios, bueno, si tú no te enfermarás nunca, ¿no? ¿De qué viviría? Claro, sí, por Entonces supuesto. ahí entramos un poquito en esa lucha. La herbolaria de pronto justamente ha tenido muchas señalizaciones respecto a esta no fiabilidad, ¿no? Ujú. Mucho llevado justamente por esto, ¿no? De si tenemos una sociedad sana, todas esas compañías farmacéuticas que mueven, ahorita como lo mencionaste, miles de millones de dólares al año, pues no tendrían, ¿no? Claro. Como qué razón de existir, ¿no? Sí, Como sí. empresas. Entonces, sí es difícil encontrar a personas que tengan el conocimiento y que puedan acudir, ¿no? Con esta certeza de que las dosis van a ser las adecuadas. Hay algunos grupos, incluso de religiosos, que se han dedicado a la transmisión de la medicina china, Ujú. ¿no? Y que lo hacen, ¿no? Mediante aceites, mediante masajes, mediante la aplicación de acupuntura, y que son estudiados, ¿no? O sea, yo llegué a conocer a dos que estaban trabajando en el interior de la República, Ujú. y que tenían incluso su laboratorio para extraer, ¿no? Los aceites esenciales, tenían ya las medidas, ¿no? Adecuadas, las dosis adecuadas, y estaba justamente como un centro de sanación integral, ¿no? Ya atienden a las personas. Yo tengo ya años que no tengo contacto con ellos, pero vamos, sé que sí hay grupos en donde tú puedes ir con la suficiente confianza en que son verdaderamente personas que se están dedicando con rigurosidad, Ujú. ¿no? Al ejercicio de la herbolaria. Eso está muy padre. Sí. Y bueno, también ya mencionaste algunas de las desventajas de la herbolaria, ¿no? Que también creo que se podría considerar esto no saber o no poder acceder tan fácilmente a alguien que sepa o que te pueda dar. También me parece se podría considerar una desventaja. Pero también, ¿cuáles son las desventajas de la medicina moderna que digamos que se puedan identificar en esta diferencia entre la herbolaria y la actual? A mi entender sería básicamente esta parte de ir cuando ya el síntoma es grave, ¿no? O sea, no, la gente en general, justamente por lo costoso que suele ser, ¿no? No suele ir a hacerse sus revisiones anuales o cada medio año, ¿no? Generalmente la gente acude al médico cuando está enfermo, cuando ya siente que le duele, que no puede caminar, que no puede ver, o sea, ya cuando está el síntoma físico bien establecido, es decir, que ya está avanzado, ¿no? Son muy poquitas las personas que tienen la capacidad económica y también cultural, porque también es algo de cultura, de poder ir al médico y decir, me voy a hacer mi chequeo, ¿no? Anual, y voy a ver cómo ando, ¿no? Justamente para prevenir. Hay muchos tratamientos justamente de la medicina alópata, de la medicina moderna, que de pronto son ya utilizando cosas como células madre, ¿no? Ya utilizando sueros específicos para ayudar al cuerpo a fortalecerse de determinadas formas, y eso es excelente que se tenga, pero siendo reales, no realistas, son tratamientos que por justamente lo que son tratamientos muy costosos y a la que puede acceder realmente una parte de la población minúscula, ¿no? Estamos hablando que a lo mejor un tratamiento te cuesta de uno solo, ¿no? Entre 16,000 a 20,000 pesos, ¿no?
y que de pronto se necesitan 3 o 4 para el restablecimiento, para la prevención. Y ese tipo de gasto, ¿no? Ese tipo de inversión en la salud, no cualquiera se lo puede permitir en México, por ejemplo. Claro. Entonces, lo que se tiene es la medicina tradicional, ¿no? Junto con la alópata, ¿por qué no? O sea, no tienen por qué estar peleadas, ¿no? Y se pueden hacer tratamientos justamente en el sentido de prevención, ¿no? Si ya hay un síntoma, a lo mejor atacar ese síntoma inmediato, ¿no? Porque si estoy mareado, estoy con dolor de cabeza, porque tengo ácido graso, ¿no? Porque tengo los triglicéridos altos, porque tengo colesterol, pues uno no está bien, ¿no? No puede funcionar bien, ¿no? En sus actividades diarias. Y podrías tú tratarte, ¿no? Con medicina alópata y de pronto un tratamiento de sostenimiento de salud, de reversión de la enfermedad con medicina tradicional, ¿no? O sea, no tienen por qué estar peleadas, ¿no? De hecho, en ella es muy, muy fácil, ¿no? Encontrar justamente esta unión, ¿no? Entre lo muy moderno, o sea, hay técnicas que tienen más de 5,000 años aplicándose y que de pronto ahorita hay laboratorios que ya están creando, por ejemplo, esas técnicas ya son súper modernas con computadoras, con programas, ¿no? Y conviven perfectamente, ¿no? O sea, no se trata de que estén peleadas unas con otras, ¿no? Sino justamente reconocer, ¿no? Que estamos en una sociedad que está enferma, ¿no? Que pareciera que se vive enfermo, pero no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces yo lo podría resumir en eso, ¿no? En que es una medicina que se apuesta por por ya cuando estoy enfermo, ¿no? Cuando la enfermedad es crónica, y que también suele ser costosa, ¿no? Suele ser únicamente para un grupo muy reducido de gente, y eso no debería de ser así, ¿no? La medicina no debería de ser así. Tradicionalmente los médicos siempre ha sido de acompañar a las personas, no solamente en la sanación física, sino también en la mental, sobre todo en la emocional, ¿no? Que es justamente lo que trabaja la Ayurveda y el Jyotisha, esa integración, ¿no? Saber que el ser es un ser integral, no se puede ver por pedacitos. La medicina actual también tiene un poquito eso, ¿no? Son poquitos, no digo que no hay, sí los hay, ¿no? Médicos que de pronto escuchan al paciente, lo ven, ¿no? Y realmente se acompañan un poquito más esta sanación integral, pero son un número reducido, ¿no? Porque generalmente es como, yo te atendí, el que sigue, te atendí, el que sigue, ¿no? Como línea de producción. Atender por más. Sí. Entonces, por ejemplo, eso también, ¿no? Que vamos, también estamos hablando de seres humanos, ¿no? Y de pronto también ellos como médicos también han sido muy explotados, ¿no? Sí, buen punto. Y ahorita que tocabas el tema espiritual / mental, me llamó la atención. Con las medicinas tradicionales también se pueden prevenir condiciones como por ejemplo la depresión. Sí, también. Sí hay plantas, sobre todo las plantas adaptógenas, ayudan justamente al inicio, ¿no? A prevenir. Lo que ya retomamos hace un momento, ¿no? Es una medicina de prevención. Si de pronto en el estudio que se hace de la carta Jyotisha se ve que la persona va a tender a ser melancólica, ¿no? Se puede trabajar justamente en meditación, se puede trabajar justo en dieta, porque la Ayurveda también tiene que ver mucho con lo que comes y cómo lo comes, ¿no? O sea, desde que entre el bocado, bueno, desde que lo que vas a comer, cómo ha sido cosechado, cómo ha sido preparado y cómo lo recibes tú, ¿no? Cómo lo estás masticando, cómo lo estás deglutiendo. Incluso cómo estás emocionalmente en ese momento, ¿no? Sí. A lo mejor te estás como tragando algo. Así que es. te pasó algo. Comer por ansiedad. Sí, hay mucha gente que está súper, ya le hicieron enojar en algún lugar y está comiendo y parece que el filete es el que lo hizo enojar y está acuchillándolo, ¿no? Sí, o sea, en ese sentido la Ayurveda y las medicinas, la mayoría de las medicinas tradicionales de una u otra forma, ¿no? Hablan de eso, ¿no? De cómo se cosechan los alimentos, cómo se preparan y cómo uno los está recibiendo, ¿no?
generalmente ahorita, nuevamente por eso hablo de que tenemos una sociedad muy enferma, porque de pronto está comiendo la gente y por aquí con el móvil, ¿no? Peleándose, viendo la televisión, y no está poniendo atención en cómo está comiendo, ¿no? Que de pronto la gente da 3 masticadas y ya se lo pasa y ya arregla tu estómago como puedas. Entonces ya no se digiere bien la comida, ¿no? Y se tienen otra serie de malestares, gastritis, colitis, constipación. Claro, sí, pues mantenerte sano básicamente es, como dices, ¿no? Una cuestión integral, sí. No solo de un tema y ya. Sí. Y entonces, bueno, junto con todo esto, ¿qué consejo se le podría dar a una persona que se empiece a interesar en tratarse con la medicina tradicional? Primero que nada es ver, por ejemplo, que si lo está haciendo para recuperarse ya de una enfermedad bien establecida, tiene que tener paciencia y que sí debería de tener estas dos, ¿no? Tanto la alópata como la tradicional. La siguiente es que busque un especialista, ¿no? Alguien que realmente esté comprometido en un ejercicio del oficio o de la profesión real, que no se vaya con los consejos es que la amiga de la amiga de la amiga me contó. Hay mucha tradición, ¿no? De hecho, por ejemplo, el té de manzanilla, de menta, ¿no? Que es algo como de consejos de la abuela, ¿no? Que de pronto nos sentimos más, vamos a tomarnos una manzanilla, ¿no? O estoy como sobrecargada del estómago, me duele la cabeza, pues vamos a tomarnos una infusión de menta, ¿no? Es acercarse adecuadamente, ¿no? Tanto mentalmente, ¿no? Sabiendo que una planta no me va a resolver una enfermedad que ha tardado en establecerse en mi cuerpo 10 años, o a lo mejor toda la vida. Eso es imposible, ¿no? Hasta para la misma medicina alópata, ¿no? O sea, no te pueden dar una píldora y ya quedaste como nuevo. Es un proceso, ¿no? Si se tiene la oportunidad, por ejemplo, de consultar con las personas que tienen formación, ya sea por familia, ¿no? Que se haya una tradición, eso podría ayudar mucho, ¿no? O, en todo caso, acercarse a las investigaciones en estas como hace el IMSS, ¿no? De medicamentos basados en la herbolaria, ¿no? Y que ya están como ya comprobados, ¿no? Que ya tienen todo unos estudios, un protocolo así. Ok. ¿Habría algo de qué cuidarnos si nosotros decidimos tratarnos con medicina tradicional? Sí, claro. Te decía que de pronto, sobre todo cuando una persona no está bien estudiada, no sé, por ejemplo, ahora mismo no se me ocurre el nombre de una planta, pero supongamos que aquí, ¿no? En Puebla existe una planta en la que se llama manzanilla. Y la misma planta existe no sé, en Perú, ¿no? Y le dice manzanilla, pero esa planta tiene tóxicos más fuertes, ¿no? Okay. Entonces, generalmente la gente que recomienda las plantas debería tener la capacidad, sí o sí, ¿no? De hablarte de su nombre científico, ¿no? Porque eso te estaría dando a ti como paciente, ¿no? Como persona que se va a tomar el remedio, la certeza de que estás tomándote el medicamento adecuado, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, hay plantas que son plantas medicinales que tienen nombres, o sea, 6 especies se llaman igual, ¿no? Por ejemplo, el calanchoe, el calanchoe ahorita se está estudiando mucho porque están haciendo estudios clínicos para la prevención de cáncer, pero calanchoe yo conozco como 6 especies, que unas son de ornato, ¿no? Y otras sí son medicinales, pero hay unas 2
que también tienen una enzima, un compuesto que ayuda, que daña el corazón. Y si lo tomas de más, te podrías hasta morir, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no?, que la persona, por eso hablo de un sentido bien comprometido de saber, ¿no?, te pueda dar los nombres científicos, ¿no?, para que tú estés tomando la planta adecuada. Y que si tienes dudas, o sea, si la persona no es capaz, ¿no?, de decírtelo, pues entonces mejor evitar, ¿no? Es bien importante eso, porque hay muchas plantas que se llaman igual y que pueden hacernos daño, ¿no? O también que de pronto si te pasas de la dosis, también que podría causarte una intoxicación. Hay que ser bien cuidadoso con las dosis, ¿no? Una dosis bien regulada te puede traer salud y mucha, ¿no? Por ejemplo, el uso de las fitohormonas, ¿no?, para prevenir todos los malestares de la menopausia, con adaptógenos también para reducir, para ayudar al cuerpo a procesar todas las enzimas y las hormonas que generamos por estrés. También también se pueden tomar, ¿no? Pero sabiendo el nombre científico para que verdaderamente estés tomando lo que tu cuerpo requiere, ¿no? Que no de pronto te puedas tomar una planta que se llama igual que la que te dijeron y que tú te la tomes, ¿no?, y te vayas te causa enfermedad. Aunque al final de cierta forma en ese aspecto es similar a la medicina moderna, ¿no? Porque, por decir algo, encuentras una pastilla con una concentración de 100, 200, 300 miligramos y si te recetan de 100 miligramos y tú te recetan dos de 100 miligramos y tú te tomas dos de 300 miligramos, pues de cualquier manera igual ya hasta ahí quedas, ¿no? Sí, es el mismo cuidado. Sí, así es. Prestar atención a lo que vas a consumir para tu salud. Sí, definitivamente. Lo que tiene, por ejemplo, las plantas en las dosificaciones se trata de ser una dosificación que se va liberando poco a poco con el cuerpo, ¿no? Que vaya con los ciclos circadianos del propio cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que en Ayurveda se recomienda nada más tomar en la mañana, ¿no? Porque si de pronto te las tomas en la noche, a lo mejor te causan insomnio, ¿no? Porque son plantas que de pronto son plantas que estimulan al sistema nervioso. Entonces, si te las tomas en la noche, ¿no?, ya que vas a dormir, pues de pronto a lo mejor a las 3 de la mañana sigues con la vista así, que no puedes pegar el ojo. Eso también hay que cuidarlo, ¿no? Hay medicamentos, así como con los medicamentos alópatas, hay medicamentos que en Ayurveda se dice que son más, es mejor, y en la medicina tradicional mexicana también, que es más beneficioso para el cuerpo consumirlos en la mañana, en ayunas incluso, muchas veces se menciona, ¿no?, para que se tenga esa liberación a lo largo del día, y ya cuando uno llega a la hora de dormir, pueda irse a dormir efectivamente. Entiendo. De hecho, también recuperando la idea que decías que a veces es más, o sea, dependiendo del ciclo lunar, ¿no? Decías, es mejor cultivar las plantas en luna llena, creo que es, ¿no? Vaya, mi pregunta va enfocada a aspectos como esos, a qué hora te tomas la dosis, cuando se recolecta la planta. ¿Hay algunos otros factores ambientales, a lo mejor contaminación, que influyan también en el efecto que tiene la medicina en el cuerpo? Sí, claro. Depende mucho, por ejemplo, en luna llena, generalmente en lo que se considera en la medicina tradicional es que si vas a trabajar con hojas, ¿no? Hacer cortes cerca de luna llena, porque la planta va a estar así como con mucha ebullición, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Okay. Y si de pronto vas a trabajar sobre todo con plantas en raíz, a nivel de raíz, tendrían que estarse cortando en luna menguante o en luna nueva, ¿no? Dependiendo de qué tipo de planta sea y para qué la quieras. Los horarios
se manejan también por días, ¿no? O sea, es por día, por horario. Hay plantas, por ejemplo, que no se pueden cosechar más que una sola vez al año, ¿no? Que se dice que están como en su mejor periodo, ¿no? En donde tienen la mayor parte de los nutrientes. Hay veces que se puede someter a estrés hídrico a la planta, ¿no? Para que concentre más en alguna parte de la estructura. O también quitarle sol, ¿no? El secado también es bien importante, que no sea con luz directa, ¿no? Tiene que ser en lugares de penumbra, que esté bien aireado, ¿no? Que no esté acumulación para que se vayan a crear hongos. O sea, realmente todo el proceso de principio a fin tiene que ser un proceso bien cuidado para que la calidad de las plantas sea la adecuada para el consumo humano. Respecto a la contaminación, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, el uso de pesticidas. Digo, si tú te vas a tomar una infusión de manzanilla o de menta, no querrías, ¿no?, que tu planta viniera toda rociada de pesticidas. Para que te mate todo por adentro también. Sí, porque finalmente, pues ese consumo humano, ¿no? Y también todos esos químicos, pues estás tú consumiéndolos también, ¿no? Entonces, sí se busca, ¿no?, que las plantas sean de una producción que sea lo más ecológica posible, ¿no? Orgánica, ¿no?, como se dice, que no tenga pesticidas, que tú puedas incluso ir, cortar la hojita, ¿no?, y te la puedas tomar sin ni siquiera a lo mejor hasta lavarla, ¿no? O sea, tener esa confianza. Desafortunadamente los cultivares ahorita se usan, pues la mayoría usa pesticidas, herbicidas, ¿no? Y bueno, todo eso pues lo estamos comiendo. No, ahora mismo yo no tengo recuerdo, ¿no?, de si hay algún estudio aquí en México sobre qué tanto impacta, ¿no?, el uso de estos productos a la hora de que se consume. Pero pues pasa lo mismo con lo que comemos, ¿no? O sea, si te comes un jitomate todo rociado, ¿no?, de abonos, de pesticidas, de químicos, pues eso finalmente a la larga va a tener una consecuencia, ¿no? Es lo mismo las plantas medicinales. Si son producidas de esa forma, pues están llenas de un montón de sustancias, ¿no?, que en algún momento también por acumulación puede llegarnos a dañar la salud, ¿no? Vale. Sí, pues es un todo, ¿no? De hecho, me atrevería a decir que es un proceso bastante complejo también el de la medicina herbolaria, ¿no? Sí. Vaya, seguramente no tienes que fijarte en las mismas cosas si produjeras pastillas, pero tienes que fijarte en otras, muchas que son muy importantes también, ¿no crees? Sí. Sí, es muy, muy, muy importante cuidar los procesos, ¿no? Yo cuando participamos en los proyectos de estudio de los agrosistemas en la Sierra Norte, había muchas personas, ¿no?, sobre todo en los cultivos pequeños, en donde lo manejaban de forma, pues eso, muy tradicional, ¿no? Por ejemplo, había una mujer que de pronto nos decía, esta planta tiene que ser cortada a fuerza por una mujer. Oh. O esta planta tiene que ser cortada a fuerza por un hombre, ¿no? Bueno, las plantas finalmente son seres vivientes, ¿no?, y también sintientes, ¿no? Pero para ellos era muy claro ese sentimiento, ¿no? Porque de pronto nos decía, es que si la corta una mujer, esta planta se va a enojar, no le gusta. La va a cortar un hombre, le gusta, la planta le gusta y la corta un hombre, ¿no? Entonces, esa parte de la cosmovisión, ¿no?, también es muy importante. Y en algunos casos se ha podido ver que la forma en la que ellos aprovechaban, ¿no?, la forma en la que ellos cultivaban y trataban a las plantas, al final sí tenía un porqué, ¿no? O sea, ya se ve por la concentración de los taninos, ¿no?, de los oligoelementos dentro de la planta o la raíz, ¿no? Eso ya se ha visto
conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Ya que se ha podido estudiar. Antes nada más era como, empírico, ¿no? Y ahorita ya hay un poquito más, decir, lo hacían así, ¿no? Saberes ancestrales. Después de todo estamos hablando de medicinas que llevan más de 8,000 años practicándose. O sea, has tenido 8,000 años de observación y de experimentación, ¿no? Y ensayos clínicos, ¿no? Porque seguramente si alguna vez alguien se comió una belladona o una datura y quedó ahí, ¿no? Murió. Pues entonces dijeron, esa planta no sé cómo. O sea, realmente han sido 8,000 años de estudios pues que se han hecho en las plantas, ¿no? El hecho de que sepas tú que la manzanilla no te ayuda a que te sientas bien del estómago, no fue de hace 20 o 30 años, ¿no? La manzanilla lleva usándose cerca de 3,000 años, ¿no? Quizá más. Entonces te das cuenta que realmente ha habido un montón de años, ¿no? De miles de años de esa observación de cómo funcionaba la planta para el ser humano. Y eso es muy importante no perder de vista, ¿no? Finalmente, sí, nuevamente estamos en una sociedad que ahorita más quiere remediar que prevenir, ¿no? Entonces de pronto un tecito de manzanilla a lo mejor dices, ya me cansé, ¿no? Mejor voy y me tomo la píldora. Pero si nos dedicáramos con ese cariño y ese amor a cuidar de nuestro cuerpo, incluso a la hora que te lo estés preparando, ¿no? El hecho de que lo hagas gustoso y que te des el espacio de disfrutar una infusión, desde ahí ya le estás dando salud a tu cuerpo, a tu mente, a tu emoción. Como eso que dicen, ¿no? Que háblale bonito a tu cuerpo para que... Brujería. Sí. Y bueno, una especie de diferencia con la medicina de ahora y una pregunta que sería es, por ejemplo, una planta bien almacenada, bien secada, bien tratada, no tendría una fecha de caducidad contrario a medicamentos, ¿o sí? Sí existen, y por eso es que se han creado algunos métodos, ¿no? Para poder extraer las sustancias que son curativas. Por ejemplo, mediante aceites, mediante alcoholes. Sí, hay algunas plantas que conforme va pasando el tiempo van perdiendo las concentraciones. Depende mucho del tipo de planta. Hay unas que pueden perderlo a lo mejor en 3 meses, otras en 6, otras a lo mejor en 1 año, ¿no? Pero nada más pierden potencia, no es como que, por ejemplo, como algunos medicamentos que son prácticamente tóxicos cuando ya están caducados, simplemente pierden potencia las plantas. Sí. Oye, qué interesante. Al menos yo en 30 años no he visto a nadie intoxicado por una planta, ¿sabes? Y por medicamentos sí he visto a 3 personas intoxicadas fuerte, ¿no? Preocupantemente por medicamentos ya caducados. Pero también a mí nos contaba un biólogo de Durango, me parece que era, que recordaba que su abuelita le daba un jarabe como para un remedio, me parece que para el dolor de cabeza o algo así se lo daba cuando era chico, y que una vez llegó y que también llevaba como el malestar, y de pronto la abuelita fue y sacó de su alacena el frasquito, y dice que yo recordaba cuando era niño y me lo dio y se me quitó, dice, seguramente efecto placebo, no lo sé, ¿no? Quién sabe cuántos años tenía igual a ese jarabe, y si me lo tomé y como si nada, ¿no? O sea, también que nos contaba, ya era un biólogo bastante, bueno, ya era mayor, ¿no? Nos contaba que cuando él era pequeño los medicamentos no traían fecha de caducidad, ¿no? Ay. Dice, nunca, o sea, eso de fecha de caducidad yo lo empezaba, bueno, estoy hablando hace unos 30 años, lo empecé a ver recién, ¿no? Pero cuando era niño yo nunca escuchaba como que ya se echó a perder el medicamento, ya no lo tomes, ¿no? O sea, era un jarabe que decía, pasaba por toda la familia. Y la abuelita lo daba, ¿no? Y bueno, a decir que también, ¿no? Este concepto
de ir a comprar el medicamento ya formulado, ya con la fórmula, también no tiene mucho tiempo, ¿no? Antes las boticas eran las que se encargaban, ¿no? De que el médico daba, hay que prepararle este compuesto, ¿no? Y tú ibas a la botica y te preparaban el compuesto combinando las distintas sustancias, ¿no? Entonces, también vamos que la medicina alópata tampoco es, pareciera que no, pero realmente es muy joven, ¿no? Como la nosotros lo tomamos. Sí, 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 es cierto. Y yo, de hecho, una de las principales desventajas que le veo a la medicina moderna es que, bueno, tú me corregirás, pero tengo entendido que, por ejemplo, si te tomas, no sé, voy a decir algo, alguna aspirina, puede que eventualmente te caiga pesado al estómago, ¿no? Y pues también, si lo tomas regularmente, pues te afecte en otro aspecto de la salud, ¿no? Sí. Entonces, sí, generalmente también conocí a un médico que muy sincero dice, te voy a componer esto, pero te voy a descomponer allá, ¿eh? La honestidad. Que a mí me encantaba, ¿no? Porque sí, lo decía así, ¿no? Yo recuerdo que a sus pacientes se los decía así, ¿no? O sea, te voy a componer aquí, ¿no? Pero no vas a componer allá. En la práctica, no he tenido la oportunidad de conocer a médicos también que tenían mucho esta idea de prevención. Sí he llegado a conocer, ¿no? Médicos que dicen, a ver, no te quiero andar aquí viendo cada 8 días, ¿no? Yo quiero que sanes, ¿no? Y que te comprometas con tu salud, ¿no? Que también esa es una parte bien importante, por ejemplo, que tiene la Ayurveda, ¿no? Que le pide a la gente que tenga compromiso y responsabilidad con su salud, ¿no? sí, pues que eso con uno mismo, ¿no? que eso es algo como que la gente es flojilla para hacerlo, ¿no? Es como que se pierden después, ¿no? Como nada me duele, después, ¿no? Ya cuando nos duele, ay, si yo hubiera, ¿por qué no hice? ¿Por qué no fui, no? El típico de que estás resfriado. Cuando respiraba bien, ¿por qué no lo gocé? Sí. Sí, de hecho, justo también tengo unos cuantos amigos médicos que incluso me han dicho que para ellos es molesto, o sea, que si ellos ven que el paciente no pone su parte, básicamente, si no sigue sus instrucciones, pues, o sea, ya no te puedo seguir tratando y, ¿no? Sí. Entonces creo que también ese compromiso, pues tiene que estar en los dos tipos de medicina, ¿no? Pero más con la natural. Sí, sí, sobre todo porque es eso, ¿no? Como que nosotros damos por hecho de que a la hora de ir a consultar a un profesional de la salud, ¿no? Vamos casi como milagrosamente a recuperar la salud, ¿no? Pero que es responsabilidad de él, ¿no? Y que si no me compongo, él tiene la culpa. ¿No? Pero muchas veces el paciente no asume esa responsabilidad de decir, a ver, que sí, ¿no? Me está dando medicamento para bajar triglicéridos, pero yo cada que puedo voy y le pico aquí y le hago allá. Tiene como 3 kilos de carne. Sí, ¿no? O sea, esa parte es algo que el ser humano, ¿no? Tiene muy desfavorable, ¿no? Que de pronto no quiere hacerse responsable, ¿no? No quiere comprometerse con su salud. Hablando, por ejemplo, de esta parte de lo económico, ¿no? Hay mucha gente que cuando llega a estadios de salud ya muy afectada, o sea, los medicamentos para bajar triglicéridos son medicamentos que recién, bueno, ahora con los genéricos ha bajado el costo, ¿no? Pero eran medicamentos que de pronto podían irse bastante, ¿no? Si no tenías servicios sociales, de salud social, o sea, no lo podías mantener, ¿no? Una persona con un salario mínimo no puede mantener, ¿no? El tener que estarse tomando esos medicamentos. Y de pronto dices, bueno, si yo voy y me tomo un tecito de boldo, una infusión de boldo, esa es la correcta, infusión de boldo, ya, ya voy cuidando, ¿no? Que mis triglicéridos vayan bajando.
Sí, 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 sí. Pues bueno, pues sí, definitivamente la herbolaria tradicional tiene bastantes ventajas, también tiene sus desventajas, que bueno, también la moderna tiene, como simplemente cuidar los procesos, ¿no? Las dosis, todo esto. Entonces, vaya, yo resumiría que básicamente está muchísimo más padre prevenir, ¿no? O sea, creo que esa es la conclusión a la que llegaría esta plática, ¿no creen? Sí. Sí, además que tu huella de carbono es menor. Justo eso también iba a decir. Sí, sí, porque pues no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo me enfermo y voy y compro tabletas, luego veo la cantidad de empaque que tengo y es como de, ay, Jesús, todo eso se va a ir a la basura. Sí. Sí. No, y además que hay medicamentos que luego cuando se vencen, ¿no? O que de pronto necesitas un tratamiento, el paquete viene de 30 y tú necesitas nada más 7, y los otros 30, ¿qué hago, no? Hay gente que efectivamente busca los dispensarios médicos, es una buena forma de ayudar, ¿no? También a la economía de otros. Y va y los dona, ¿no? Pero la mayoría de la gente no sabe cómo desecharlos de forma segura, y eso también puede estar contaminando, ¿no? Sí. Tanto la tierra como mantos freáticos, o sea, es también una parte de nuestra responsabilidad como pacientes, ¿no? Que cuando tú ya no estás pudiéndote, o ya no te sirve el medicamento, que lo puedas desechar adecuadamente. Claro, sí, 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 además de todo, la huella que tienen las fábricas en sí, ¿no? O sea, el proceso también de la fabricación del medicamento como tal, también es mucho mayor a la tradicional, ¿no? Sí, y también está la piratería, ¿no? De saberes ancestrales, ¿no? Porque a nosotros nos ha llegado vamos, no lejos, vamos con el barbasco, ¿no? Es una planta originaria de Centroamérica, ¿no? De la selva, a la que también está México. El barbasco tiene la sustancia con la que es el principio activo con la que se crean las primeras pastillas anticonceptivas, ¿no? Pero la compañía que la patentó es una compañía francesa. Pero el barbasco llevaba usándose desde la época prehispánica, ¿no? Para prevenir embarazos. Entonces, esa piratería también se da mucho, ¿no? De que la gente de pronto con los saberes, ¿no? Comparte y luego llegan algunos vidillos. Quizás esto está interesante. Y de pronto, por ejemplo, se llevan las patentes. Y eso también daña, ¿no? Tanto culturalmente a los países, ¿no? Pero también respecto económicamente, ¿no? Quien a lo mejor debió en su momento patentarse, algo se debía de patentar, a lo mejor era una comunidad maya, una comunidad totonaca, una comunidad náhuatl. Claro, sí, sí, sí. Sí, pero eso también se me hace muy lindo, que justamente pues nosotros podamos retomar todas esas, todos esos conocimientos que nuestras culturas originarias tenían. Eso también se me hace muy lindo. Bueno, pues creo que con eso concluimos nuestro episodio de hoy. Y pues agradecerte por esta entrevista, por estas respuestas a esta medicina que creo que pues es bastante importante, que efectivamente si no se usa nada más la herbolaria, sí incluso buscar hermanar, que pues no están peleadas. Sí. Y bueno, entonces les agradecemos mucho compartir otro episodio más de Serendipia Revol. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la cultura y de la forma en la que cuidamos nuestro cuerpo para que se inspiren y lo hagan con nuevos ojos. Espero que nos escuchen en nuestro siguiente episodio. Acuérdense que cada 15 días tenemos uno nuevo. Y aquí exploramos conexiones insospechadas con la naturaleza y podemos observar la gran capacidad que tiene. No olviden que con pequeñas acciones podemos generar grandes cambios y cuidar nuestro entorno. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.